Calcula estas sumas. Bueno, pues vamos a empezar con la primera. Tenemos una suma de dos fracciones y estas dos fracciones, recordad, nos fijamos siempre en los denominadores. En este caso, tenemos que las dos fracciones tienen el mismo denominador, entonces el denominador va a ser el que hay, va a ser 2. Y ahora tenemos que sumar los numeradores. Tenemos que hacer 1 más el otro numerador, que es menos 3. Tenéis que tener mucho cuidado siempre con los signos. 1 más menos 3 es lo mismo que 1 menos 3. Recordad, más por menos es menos. Si tenemos un signo más delante del paréntesis, tenemos que dejar lo que hay dentro tal y como está. Entonces, 1 menos 3. El denominador sigue siendo 2. Y hacemos los cálculos. 1 menos 3, esto es menos 2. Y el denominador es 2. Entonces, la suma de estas dos fracciones es menos 2 medios, que como sabemos es menos 1. 1 cuarto más 5 cuartos. Es una suma de fracciones. Vamos a ver los denominadores. ¿Tienen el mismo denominador? Bueno, pues fácil. Dejamos el denominador y sumamos los numeradores. 1 más 5. 1 más 5 son 6. 1 más 1 cuarto. Aquí tenemos un número más una fracción. Para poder hacer esta operación, tenemos que transformar este número en otra fracción para poder sumarlas. ¿Cómo hacíamos esto? Pues muy fácil. El número lo dejamos en el numerador y poníamos denominador 1. Y así transformamos este número en una fracción. Recordad que siempre podemos transformar un número entero, por ejemplo, el número entero a, que es cualquier número entero, en una fracción, poniendo el número como numerador y poniendo de denominador al 1. Esto siempre lo podemos hacer, siempre que queramos. Y aquí necesitamos que este número sea una fracción para poder hacer la suma. Por eso estamos haciendo esto. Bueno, pues 1 es esta fracción más 1 cuarto. Ya podemos hacer esta suma. Ahora tenemos que sumar estas dos fracciones. Estas dos fracciones no tienen el mismo denominador. Así que tenemos que buscar la manera de que estas dos fracciones tengan el mismo denominador. Si 1 partido de 1 lo sustituimos por 4 partido de 4, que también nos da 1, ya tenemos el mismo denominador que la otra fracción. Y ahora ya podemos sumarlas. Como el denominador es el mismo, lo dejamos como está y sumaríamos los numeradores. 4 más 1 son 5. Y esta es la suma de estos dos números. 2 más menos 1 tercio. Muy bien. Pues entonces aquí tenemos que transformar este número entero en una fracción para poder hacer esta suma. 2 partido de 1 más menos 1 partido de 3. Ahora ya tenemos la suma de dos fracciones. Miramos los denominadores y vemos que no son el mismo denominador. Necesitamos que esta fracción tenga el mismo denominador que esta fracción. Entonces aquí necesitamos un 3. Si multiplicamos 1 por 3, nos da 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar los dos términos de esta fracción por 3. 2 por 3 son 6 y 3 por 1 son 3. Acabamos de encontrar una fracción equivalente a esta, pero con denominador 3, multiplicando numerador y denominador por el mismo número, en este caso por el número 3. Seguimos haciendo las cuentas. Ahora ya tenemos dos fracciones que se están sumando y que tienen el mismo denominador. Como tienen el mismo denominador, la suma va a tener ese mismo denominador. Y tenemos que sumar los numeradores. 6 más menos 1. 6 más menos 1. Esto nos da, en el denominador quedaría el que hay y en el numerador haríamos esta cuenta. 6. Y ahora tenemos que sacar este paréntesis. Como delante del paréntesis hay un signo más, pues podemos sacar este signo más y el paréntesis dejando lo que hay dentro del paréntesis tal y como está, es decir, menos 1. O si queréis, más por menos es menos. Y esto nos da 6 menos 1 son 5. 5 tercios es la suma de estos dos números.